¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a este acto de presentación de este libro raro, escrito a medias por Javier Mendoza, que lo tenemos aquí, y por Michi Panero. Me acompaña en la mesa, además del propio Javier, Elba Martínez, que es artista plástica, responsable de un documental sobre la figura de Leopoldo María Panero, que se titula Merienda de Negros, y que además fue una de las personas con las que pasó los últimos, o sea, con Michi Panero los últimos momentos de su vida, ¿no? Yo decía, y mantengo, que este es un libro raro porque para empezar es un volumen de doble portada, escrito por dos debutantes que escribieron cada uno su parte con una diferencia de 30 años. Es un libro raro por lo que tiene de curiosidad, de algo realmente poco frecuente, ¿no? Centrado en la figura de Michi Panero, pero la parte que más destaca, en mi opinión, es la escrita por Javier. Son textos de muy distinta naturaleza, muy diferentes entre sí. Por un lado, el prometedor estreno literario de Javier Mendoza, una voz a la que saludamos gratamente sorprendidos y a la que sin duda estaremos atentos en el futuro. Y por el otro lado, recopila unos textos inéditos de Michi Panero. Javier y Michi se convierten en verdaderos amigos en unas circunstancias también peculiares. Supongo que luego él lo contará con más detalle, pero bueno, para abreviar, digamos que Michi se casó con la madre de Javier, Sisita, de quien también nos ofreces un estupendo retrato a partir de 2 o 3 detalles verdaderamente reveladores, ¿no? Y también, como en el caso de Michi, también la figura de tu madre presenta, bueno, pues algunos aspectos de los que luego probablemente hablaremos con más detalle. El caso es que se produce una especie de fascinación ahí, ¿no? Tú dices en la primera página del libro que Michi no se parecía a nadie que hubieras conocido anteriormente. Dices textualmente: nos íbamos a convertir en una especie de padre e hijo perfectos, con todas las satisfacciones y casi ninguna obligación real. Es decir, nos hicimos amigos. Eso está ya en la primera página del libro de Javier, que por cierto se titula El desconcierto, que es el título que Michi propuso para la segunda parte de aquella película de Jaime Chávarri. Para la segunda parte, digo, que finalmente dirigió Ricardo Franco, optando por otro título, ¿no? Pero el título completo, al menos de tu parte de este libro, es El desconcierto, Memorias trucadas. Y luego me gustaría que nos explicaras por qué lo de trucadas, ¿no? Pero bueno, este es otro aspecto que demuestra lo poco frecuente de este volumen, ¿no? No es nada habitual que uno empiece por escribir sus memorias, ¿no? La verdad que esta clase de literatura parece ser últimamente tendencia, esta literatura confesional, textos de naturaleza introspectiva, que tienen algo de autoexploración y también en demasiadas ocasiones algo de onanismo intelectual, aunque este no sea el caso. Pero digo que eso, que no es lo más frecuente, ¿no? Apuntarse a este carro de la autoficción, o como quiera que lo llamemos. Pero lo importante es que Javier Mendoza sale de este empeño victorioso, ¿no? Decía Soledad Puertolas en la presentación de este libro en Madrid, Soledad Puertolas, por supuesto, que es una estupenda escritora, académica de la lengua y, sobre todo, amiga personal de Michi Panero, decía que Javier, se refería al Javier personaje, a la voz que cuenta, decía que Soledad Puertolas que enseguida cae bien, que enseguida caes bien, ¿no? Y esto, en mi opinión, es fundamental en esta clase de literatura, en la que al fin y al cabo de lo que se trata es de que alguien te cuente su vida. Y decía Soledad Puertolas, en mi opinión, con justeza, hablaba de una voz cálida y de una conseguida impresión de proximidad. Yo añadiría algo más, además de esto que sin duda es cierto, ¿no? O más bien a pesar de esto, ¿no? A pesar de esa calidez y de esa cercanía, yo destacaría también la honestidad de Javier, porque Javier se niega a falsear la realidad, se niega a tratar de prestigiarla con los edulcorantes habituales, la solemnidad, el dramatismo. De hecho, opta por un camino totalmente opuesto, que es el del humor, que está muy presente en este libro, ¿no? Decía que sorprende la elección y sobre todo sorprende lo bien que se maneja Javier Mendoza en esta variedad de literatura que tiene más que ver con el tono, con la mirada, que con los acontecimientos propiamente dichos, con la acción narrativa, ¿no? Entonces, a medida que uno avanza en la lectura del texto, aumenta la sensación de estar ante algo poco habitual, y más teniendo en cuenta que, como digo, es tu primer libro. Pero luego avanzamos en la lectura y uno empieza a entender que a lo mejor en el fondo no sea tan rara la elección de ese acercamiento, ¿no? Y acaba la lectura convencido
de que su autor, es decir, tú, no has tenido más remedio que tirar por este camino, ¿no? En realidad, el desencadenante, lo que activa tu libro, lo que a ti te hace ponerte a escribir, son unos inéditos de Michi Panero. Pero eso en realidad no es más que la percha, un poco la excusa, ¿no? Son unos inéditos que llevan décadas metidos en un cajón, cogiendo polvo, no sé, 20 o 20 y tantos años, aquello tan literario del manuscrito encontrado, ¿no? Yo te decía la primera vez que hablamos, no sé si lo recuerdas, Javier, que me parecía que había algo ahí en ese hecho que recuerda a eso de los puñales de Borges, ¿no? Que están ahí esperando una mano que los empuñe, ¿no? Y con estos cuentos de Michi, en mi opinión, sucede un poco lo mismo, que estaban ahí esperándote, ¿no? Porque Michi o bien no pudo, o no quiso, o no supo, o probablemente no le dio la gana hacer literatura, ¿no? Escribió otras cosas, escribía una columna diaria en un periódico, El Independiente, ya extinto, pero no escribió nada más personal, nada más, eso, más literario, si queréis. Pero hay algo casi mágico, ¿no? Decididamente romántico en todo esto, porque estos inéditos que llevan ahí no sé cuántos años esperando, te llevan a ti a hacerte escritor, ¿no? O sea, estos son los responsables últimos de que tú acabes forjándote tu propia voz narrativa. Luego, por supuesto, esto se puede hacer bien o mal, y tú lo haces bien, ¿no? En el libro, casi también en los primeros capítulos, dices que tus amigos te decían, bueno, tú de algún modo eres un poco el continuador de esta saga, ¿no? Porque estos sí que eran una saga. Y bueno, pues sí y no, o sea, quiero decir, sí porque Michi te coloca en el camino, no porque te abra la puerta de no sé qué cenáculo literario ni nada similar, sino porque te encarga esa tarea, ¿no? Te pasa unas carpetas y te dice haz lo que quieras con ellas. Y eso lo tienes ahí durante muchos años y, bueno, el resultado son estas estupendas memorias trucadas, recuerden. Tú dices en algún sitio que sentías la necesidad de quitarte ese peso de encima y que de algún modo la muerte de tu madre pues viene a completar este círculo, ¿no? Y que tú notabas que había llegado el momento de publicar esto. Entonces pasa algo tan bonito, que es eso de que las memorias que el propio Michi nunca escribió, porque era muy vago, pues al final se las has tenido que escribir tú, ¿no? Porque de algún modo tu libro funciona tan bien como una autobiografía por persona interpuesta, es decir, es tu biografía, pero también es un poco la biografía o un mucho, la biografía de Michi, ¿no? Y bueno, ya hemos dicho que Michi no escribió nunca nada, salvo estos artículos o columnas diarias, ¿no? que más bien dictaba por teléfono más que escribir, ¿no? Pero en realidad la mayor aportación de Michi Panero a la cultura pues montó un bar donde tomaban copas pues eso, los escritores, los directores, los cineastas, los intelectuales del momento, ¿no? Y bueno, y también alguna otra cosa más, para ser justos, pero no demasiadas cosas más. Escribir, no demasiado. Él presumía de vago y decía que entre escribir y follar eligió lo segundo. Sí parece que hay unanimidad entre quienes lo conocieron o lo conocisteis en describirlo como un tipo muy inteligente, brillante. Lo que pasa, claro, es que seguramente con eso no basta, ¿no? Como dice Iñaki Uriarte, a quien nunca elogiaremos lo suficiente, dice en el primer tomo de sus diarios, textualmente, dice, un tipo brillante, con muy mala leche, rápido y plástico en su manera de expresarse, pasa por ser alguien gracioso, entretenido, alguien que anima las conversaciones, pero nunca alcanza el respeto social que obtiene con las mismas armas un escritor. Yo creo que Michi Panero encaja perfectamente en esta descripción, un tipo eso, brillante, divertido, ágil mentalmente, con muy mala leche, pero que no quiso, no pudo, no supo, no le dio la gana a escribir, ¿no? De hecho, Javier empieza su libro haciendo un chiste con eso de las memorias. Alguien dice, joder, ¿sabéis? Michi Panero amenaza con escribir sus memorias y alguien le contesta, va, seguro que no se acuerda de nada. Entonces, esta imposibilidad o esta negativa quizá pueda tener que ver con el peso del apellido familiar, no lo sé. Mi teoría es que al menos en parte esto le influyó, le frenó de algún modo, ¿no? Lo cierto es que la imagen que teníamos de él, la imagen que probablemente él mismo se encargaba de proyectar, el tópico al que se recurre invariablemente, es la figura del escritor sin libros, ¿no? Por eso no deja de ser paradójico que la editorial que por fin lo pone en el mercado, si bien de manera póstuma, sea precisamente Bartleby, ¿no? Lo que pasa, bueno, es que ya es hora de decirlo, los cuentos de Michi tienen el interés que tienen un interés relativo. Son ejercicios de juventud, me temo que poco terminados. Por eso, asegúrense ustedes de empezar el libro, la lectura del libro por el otro lado, es decir, por la parte escrita por Javier Mendoza. Pero bueno, claro, lo que pasa es que normalmente tendemos a empezar por la otra parte, porque todos ellos, tanto Michi como todos los miembros de la familia Panero, siguen despertando una gran expectación, ¿no? A pesar de que
bueno, Michi lleva 12 o 13 años muerto y Leopoldo María, pues 3 o 4, ¿no? Pero siguen despertando muchísima expectación. Antonio Huerga creo que ha editado póstumamente algunas cosas de Leopoldo María. Hay otras por ahí esperando ser editadas. La película aquella de Chávarri, El desencanto, que la siguen pasando cada poco por televisión. O el disco de Nacho Vegas, que un título larguísimo, el que también se... Esto es El hombre que casi conoció a Michi Panero. Quiero decir eso, que siguen despertando mucho interés y siguen estando, no sé si de moda, pero vamos, que nos siguen interesando. Por cierto, que estas dos películas, la de Chávarri como si con su continuación 20 años después, a cargo de Ricardo Franco, que era después de tanto tiempo, creo recordar, después de tantos años, siguen estando perfectamente vivas. Estas sí que son dos películas de culto, ¿no? De hecho, Chávarri jura y perjura que los Panero eran así, que hablaban así, que se movían así, que para nada están fingiendo. Es algo que, por otra parte, ya sospechábamos y que quizá vosotros, que los conocisteis más de cercanos, podéis comentar. Que eso, dice Chávarri que él se limitaba a colocar la cámara y grabar la conversación sin apenas intervenir, ¿no? Con delicadeza, pero sin ocultar nada, y eso entronca con tu manera de contarnos la historia de Michi, ¿no? Creo que haces un ejercicio muy honesto, en el que no se nos oculta nada, pero a la vez el tono, la mirada es tierna, es amable, es cercana, ¿no? Y bueno, yo voy a ir terminando ya, te voy a ceder la palabra, pero sí que me gustaría plantearte algunas cuestiones. La primera es eso, el porqué de esas memorias, por qué las catalogas o por qué las defines como trucadas. Y luego quiero que me cuentes eso, o sea, porque estos, tanto Michi como Juan Luis, como Leopoldo María, pues eran evidentemente unas personas cultísimas, muy inteligentes y también muy lúcidos, ¿no? Incluso, o especialmente, Leopoldo María. Lo que pasa, claro, que ese malditismo está muy bien en la tele, está muy bien en una película, pero luego hay que convivir con estas personas 24 horas al día, ¿no? Por eso me interesa tu opinión o tu visión de Michi y de todos los demás. Bueno, pues muchas gracias, Miguel, y muchas gracias a todos por venir. Hombre, la verdad es que, claro, con 40 años hacer tus memorias es una cosa bastante rara. O sea, yo, sinceramente, si no me hubiera encontrado con Michi Panero, no se me hubiera ocurrido hacer este libro de esta manera. Y tampoco si Michi no me hubiera dado en su momento las carpetas, no. Bueno, esto ha sido poltergeist. Las cosas del directo. Entonces, claro, lo de las memorias era una cosa que con Michi estaba muy presente desde el principio. O sea, incluso antes de conocerle ya oía hablar de sus memorias, ¿no? Entonces, al final, es verdad que no es que las hayas escrito yo, pero bueno, sí que les llamo memorias trucadas porque son sus memorias, pero como las cuento yo, pues al final también son las mías, ¿no? Entonces, bueno, ahí está un poco el truco y el juego con la memoria, ¿no? Entonces, bueno, realmente, claro, este libro, ¿no? Digamos, ¿de dónde sale este libro, ¿no? ¿Cuál es el origen de este libro? Entonces, hay 3 fechas clave, ¿no? La primera es el 19 de junio de 1989, que es cuando conozco a Michi. Yo sé cuál es la fecha porque me regaló un libro y aparece ahí, ¿no? Sí, si no, sería imposible. Entonces, bueno, básicamente pues mi madre me presenta a su nuevo novio, que se llama Michi Panero. A mí, lo de Michi Panero ya me sonaba bien, simplemente la palabra, ¿no? Y entonces, bueno, pues aparece Michi Panero y evidentemente es una persona que no se parece a nadie, que es como incluso una de estas personas que ves como es más grande de la vida, ¿no? Una cosa así como una estrella de cine, sin yo saber absolutamente nada de los Panero. Pero independientemente de la buena facha que tenía, es la primera persona adulta que a mí me trata como otro adulto. O sea, no me trata como un niño, me pregunta las cosas, no sé, conectamos de una manera muy especial. También, evidentemente, pues yo era el hijo de su pareja, ¿no? Entonces, bueno, también se hizo un esfuerzo. Y entonces me regala un libro. Entonces, a partir de ahí empieza una relación que yo tuve con él. Y también, evidentemente, bueno, yo tenía una familia un poco, digamos, inestable. Entonces, en el momento que ellos dos se casan, pues yo siento que esa es como mi familia, ¿no? Evidentemente, bueno, pues eran personas las dos, mi madre y él, con problemas de alcohol, y eso pues evidentemente arruina lo que es la familia, pero no arruina la relación que yo tengo con Michi, ¿no? Entonces,
todos sus desahucios, sus idas y venidas, pues yo sigo hablando con él y tal. Y hay un momento, que es en abril del 98, cuando él me da esas carpetas. Entonces, la verdad es que yo no sé dónde las tenía, ¿no? Pero eran como 12, ¿no? Entonces, yo intuyo que aquello es muy importante, me lo llevo con mucho cuidado, lo miro y lo que más me fijo es en los cuentos de Michi. Claro, porque Michi nunca había escrito, nunca tal, ¿no? Incluso hacía gala de todo esto, ¿no? Y de repente descubro a un Michi que no tiene cinismo, que no tiene esa distancia que tenía con las cosas del sarcasmo, el alcohol. Y yo sí creo que es una buena literatura, aunque esa es mi opinión, ¿no? Creo que él no cuenta una historia, sino simplemente hace reflexiones en el alambre, entonces a veces se cae, otras no. Pero perdona Javier, que te interrumpa. Hay que tener en cuenta que algunos de estos textos o cuentos están escritos cuando Michi Panero es apenas un adolescente tardío, con 18 o 17 años. Hay uno que tiene 12 años. 12, fijaos. Y que es el mejor, además, ¿no? Y entonces, a mí me atrae esa parte de Michi porque, a pesar del alcohol, a pesar del sarcasmo y a pesar de todo, esa sensibilidad, ese cariño, yo lo noto. O sea, es decir, porque, claro, la gente pues conocía al Michi personaje, que era un poco más el de la calle, y en casa, pues la verdad es que era mucho más cariñoso. Entonces, a esto lo veo ya con distancia, con el tiempo. Yo creo que he ido eligiendo los textos de Michi, aquellos que realmente se quitaba la careta, ¿no? Entonces, digamos que en los cuentos no la tiene, no se ha convertido en el personaje que va a ser luego, y con 18 años deja de escribir. Yo intenté responderme a mí mismo a la pregunta de por qué deja de escribir, ¿no? Como si fuera un poco como el leitmotiv de una novela policíaca. Y realmente, bueno, no he llegado a ninguna conclusión concreta. Yo creo que es más bien como el Orient Express, ¿no? Que lo mataron entre varios, ¿no? Entonces, ¿no? Y luego, bueno, esas carpetas están ahí, están en mi vida, aunque yo no las tengo en otro sitio, pero yo sé que en algún momento voy a tener que hacer algo con eso. Lo que pasa es que no tenía capacidad realmente, ni mental ni física, ¿no? Entonces, bueno, cuando mi madre muere, precisamente un 19 de junio del 2015, yo ya había empezado digamos, a mirar bien esas carpetas, ¿no? Pero bueno, de alguna manera ya es como imparable, ¿no? Entonces, de hecho, bueno, ella estuvo una semana en el hospital antes de morir y me dijo, cuéntame un cuentecillo. Y yo le dije, pues mira, mamá, voy a sacar estos libros de Michi y tal, ¿no? Y nada, y le pareció muy bien, ¿no? Y le dije, pero como hay muchas cosas de Leopoldo y muchas cosas de Michi, no sé cuál es de cuál. Y me dijo, bueno, pues ante la duda, dáselo a Michi, que Leopoldo tiene demasiado. O sea que bueno. Y entonces, bueno, a partir de ahí yo empiezo a ver esas carpetas, a diferenciar lo que es una cosa u otra, que no era tan difícil porque curiosamente Michi lo tenía todo bastante pulcro y en cambio Leopoldo lo tenía lleno de tachones, con lo cual al final no era tan complicado. Y como no sé qué voy a hacer, o sea, no sabía cuál era mi papel, o sea, si iba a ser simplemente un antólogo, hacer un pequeño prólogo. Y entonces lo que hice fue intentar, bueno, una pequeña investigación sobre la familia Panero, todos sus miembros, sus compañeros de generación, un poco leyendo todo lo que se había escrito sobre la familia Panero. Y lo que me di cuenta es que más o menos está contado todo, o sea, es decir, estaba contado. Su madre escribió sus memorias, Juan Luis escribió sus memorias, que era un peñazo. Luego, Leopoldo tiene su propio biógrafo, que es también un ladrillo importante. Ricardo Gullón escribió un libro que se llama La juventud de Leopoldo Panero. Villena escribió un libro contando los chaperos que tenían ahí en Ibiza 35 y no sé, cada uno lo que le interesa. Entonces, bueno, me di cuenta que realmente lo único que nos había contado era la parte que yo había vivido, era la parte de Michi, el que era el gran desconocido, el hombre que no escribió, el tal, no sé qué, no sé cuántos. Y entonces, bueno, mentalmente pensé en hacer una biografía un poco más al uso. Pero bueno, me di cuenta de que cada vez que hablaba me contaba unas truculencias, que si había estado en un bar y se caía, que si le mordió su novia, bueno, en fin, unas cosas que, claro, tendría que ir entrevistando camareros para... Entonces, bueno, al final me di cuenta que yo era la fuente, o sea, es decir, que no tenía que ir a ningún sitio. O sea, que ya había ido a la Biblioteca Nacional y ahora me tocaba un poco mirar hacia adentro,
que claro, el problema que yo tenía era que también que, como os contaba, que también había el fracaso de una familia, pues yo tenía como un tema ahí sentimental, ¿no?, que me ha venido muy bien, la verdad, poder airearlo, ¿no? Entonces, bueno, estuve un par de meses en el puerto de Santa María y ahí es donde realmente me di cuenta de que sí que tenía un libro. Y sobre todo me di cuenta de que tenía mucho miedo a los recuerdos y me di cuenta de que ni eran tan buenos ni eran tan malos, ¿no? Y sobre todo que aparte de cómo ellos vivieran la vida y tal, yo era un niño y yo veía las cosas desde una persona que está empezando en la vida, ¿no? Entonces yo creo que de alguna manera esto se contagia en el libro y entonces es pues eso, la historia de un niño que le toca vivir una serie de cosas y que va creciendo a lo largo del texto, ¿no? Y, Perdona, Javier, que te interrumpa, pero creo que tienes toda la razón. O sea, que ofreces un retrato menos visto de Michi Panero. Todos conocíamos esa faceta de diletante, de bebedor, de tío polémico, pero nos faltaba esta pieza del puzzle que tú planteas, ¿no? Sí, no, yo sí me di cuenta de que, pues, que no, por ejemplo, Villena no hablaba de Michi porque Michi le odiaba, entonces, claro, solo hablaba de eso, de que le ninguneaba, que no sé qué tal, entonces, entonces bueno, por un lado, entonces, claro, digo, bueno, ¿qué hago, no? Realmente, ¿cómo me lo monto esto, no? Y tal, y entonces, bueno, yo he trabajado años en un estudio de diseño, entonces tenía un amigo que me decía la solución gráfica, ¿no? Entonces, solución gráfica, entonces ahí fue cuando me acordé de un libro de Tip y Cole, que era Tip por un lado y Cole por el otro, y tal, y entonces dije, fantástico, ¿no? Entonces vamos a hacer el libro de alguien que es un escritor que es Las Brasas, porque ya no existe, pero ahí está, y otro que puede que empiece, ¿no? No, que empieza totalmente. Bueno, yo es que, claro, o sea, como he contado mi vida, tampoco tengo esta cosa de que va a ser Jack London ahora, ¿no? Pero bueno, esto... Y entonces, bueno, luego yo quería de alguna manera contar esa historia de Michi, primero la que yo cuento y luego la que él cuenta. Lo que pasa es que es más complicado, ahora espero que haya una segunda edición, voy a hacer un pequeño prólogo que intente ayudar a entender bien la parte de Michi, ¿no? Entonces, la parte de Michi son, pues eso, 9 cuentos de un niño de 15 años que vive y respira literatura, que es lo que se vivía en casa de los Paneros, o sea, recitajes, no sé qué, una competición, yo me imagino, un poco asfixiante, ¿no?, con el tema de la literatura. Él deja de escribir, deja de competir con sus hermanos, porque es lógico, porque, claro, no solamente es escribir, es el ansia de reconocimiento, el de repente que si me quiero suicidar, que si de repente no sé qué. Entonces, yo creo que le dio una pereza que se moría, ¿no?, en todo este asunto. Y luego, aparte, como él tenía éxito social, pues de alguna manera no hacía falta escribir, ¿no? Entonces, entonces yo creo que ahí la aportación de Michi, como él ya decide que no va a competir con sus hermanos en ese terreno, y por otro lado se da cuenta de que para novelas, la que tiene todos los días viendo a su familia, entonces dice, vamos a ponerle una cámara. Si es que son como Mi familia y otros animales, de Roald Dahl. Entonces, claro, él se inventa el desencanto, les pone una cámara delante y les pica para que sean ellos, ¿no?, y simplemente ellos mismos. Entonces, bueno, yo creo que acierta claramente ahí. Y es una gran película, es una película que se seguirá viendo, pero de alguna manera yo creo que a ellos les estigmatiza, ¿no?, y sobre todo a Michi. Entonces a Michi, digamos que deja ahí ese personaje indolente, este personaje irreverente, que claro, que tiene gracia con 20 años, pero con 50 no tiene ninguna gracia, lógicamente, ¿no? Pero él no consigue superarlo esto, ¿no? Y entonces esto se ve en los textos, porque después de los cuentos hay un texto que escribe para el guión. El guión se edita como libro, el guión del desencanto. Cada uno de los miembros de la familia tiene un espacio para contar lo que les parezca. Y Michi hace un texto que se llama Michi. Y entonces ahí es donde, bueno, él está como en el cenit de su personaje, le da todo un poco igual, dice que él... Pues que él no quiere ser la última hermana Bronte y que se había dedicado a ser un flipper, ¿no? Es una máquina que le echas dinero y a ser figura en el paisaje.
Y poco a poco, en los siguientes textos, digamos, ese personaje que está en su cenit en el momento del desencanto se va resquebrajando. Entonces, por eso yo creo que está muy bien los últimos textos, que no son los cuentos, que son los textos de una persona que es un anciano prematuro, que con 50 años se despide de la vida, ¿no? Y se despide de la vida en varias partes, ¿no? Entonces, bueno, ahora hablaremos con Elba, porque digamos que yo tenía los 3 últimos textos que escribió y ya estaba casi ya en imprenta. Entonces conocí a Elba a través de una amiga común y bueno, me contó lo que vivió con Michi los 5 últimos días y sobre todo me dio una carta que le escribió Michi en aquel momento y que resume muy bien quién era Michi cuando realmente no estaba hablando para la galería, sino realmente estaba diciendo lo que sentía por dentro y lo que había aprendido. Entonces, bueno, antes de pasarle la palabra a Elba, pues una de esas últimas reflexiones, ¿no? que a mí me parecen muy interesantes porque es precisamente un hombre que se despide, ¿no? Entonces, dice: aún así, en este reino de amnésicos, sé, profético que se miente a sí mismo, que habrá un día en que alguien descubrirá su estafa, la usura a la que ha sido sometido, y volverá joseantoniamente, por desgraciada coincidencia, a reír la primavera. Será la risa, siempre, la mano que rescatará la inteligencia, los jardines, el roce de la piel, la música, la canción del verano, y el áspero recordatorio de que todos hemos de volver a pisar la tierra que negamos, aquellos primeros labios que rozamos una tarde, en la muralla, palpitando, más que nunca, el corazón y la ciudad. Y bueno, entonces, pues nada, le cedo la palabra a Elba y que nos cuente un poco por qué está aquí. Gracias por invitarme y gracias por venir a este lugar tan bonito. Bueno, yo estaba grabando mi documental titulado Merienda de Negros con Leopoldo en Las Palmas y recuerdo que recibí un email de Federico Utrera que me daba un número de teléfono y me decía que por favor que le dijera a Leopoldo que le llamara a Michi, que se estaba muriendo. Entonces yo recuerdo que le marqué el teléfono y le dije que tenía que hablar con Michi, que fuéramos a llamarle después de comer y tal. Y estuvieron hablando un tiempo y luego volvimos a grabar. Nosotros la verdad es que estábamos muy contentos en Las Palmas grabando y no sé de qué manera le afectó eso a Leopoldo, pero lo viviría por dentro porque a mí no hablamos del tema ni nada. Pero Federico me dijo que cuando volviera a Madrid, porque yo tenía el billete a Madrid y luego volvía para el norte, pues que contactara con él. Y estuve grabando con Leopoldo, entonces cuando llegué a Madrid, que yo quería estar unos días en Madrid para volver a coger conciencia de la realidad, porque Leopoldo me dejaba muy al borde de todo. Y entonces, pues bueno, contacté con don Federico y me propuso que fuera a estar con Michi Panero, a hacerle una entrevista, que yo, como había grabado Leopoldo, pues que era la persona adecuada y tal, y yo le dije que no, que para nada era la persona adecuada, que yo no sabía nada de Michi, que acaba de estar con Leopoldo un montón de días y que bueno, que no, pero me convenció y fui. Entonces, bueno, él me dijo, no te preocupes porque él te lo va a contar todo. Entonces, cuando me dijo eso, dije, bueno, pues vale. Entonces me quedé a dormir en su casa, recuerdo, y cogí un tren para Astorga. Estaba nevando y yo me monté en el último vagón. Había los copitos de nieve que se alborotan así cuando pasaba el tren y yo tenía el profundo sentimiento, la sensación de que iba como a conocer al conde Drácula. Y llegué a Astorga y me acuerdo que le llamé y le dije que me iba a tomar una cerveza y que iba a comprar unas cintas y que iba para su casa. Yo me había puesto una camisa de seda azul, que era como la que tenía para ocasiones especiales, y él me abrió la puerta, estaba muy guapo, con el pelo para atrás, y ahí perdí toda la noción de que me habían dicho de que se estaba muriendo.
Entonces entré en su casa y con mi maleta se puso a hablar y fue muy bonito. Lo que pasa que, bueno, pasamos como muchas horas hablando y así atardeció y todo, y anocheció, perdón, y él fumaba en un cenicero como de plata, que me gustó mucho la escena. Y fue muy bonita, pero en aquella época yo grababa en vídeo, no hacía fotos, luego empecé a hacer fotos en el 2007. Entonces me dejé llevar por la situación y la viví. Entonces llegó Angelines, se llamaba Angelines, ¿no? Sí, llegó Angelines y me dijo a ver si me quería quedar allí. Les dije que vale, que pensaba coger una pensión, pero que si me ofrecían, pues que me quedaba allí. Michi hizo una broma como, ¿por qué no te quedas a dormir en mi cama y tal? Y yo dije, bueno, pues acepto como la habitación de al lado. Y esa noche cenamos carne de choto que nos preparó Angelines. Fue todo muy raro porque éramos totalmente dos desconocidos. Y esa escena de la comida, en la cena, en la cocina, me parecía súper rara. Y al día siguiente, pues Michi ya no se levantó, estaba en la cama. Y recuerdo que veíamos películas. Yo bajaba a la calle, compraba pipas para comer y yo me pasaba ya el día comiendo pipas y bebiendo cas naranja y él me hablaba muchas cosas. Fueron unos días muy bonitos, hasta que un día pues empezó a hablar con que él igual lo mejor sería que fuera a Donosti a curarse como su madre y tal. Entonces yo le dije que mejor había un hospital en Pamplona y cuando le dije eso empezó a gritarme y me dijo que no había salvación, que estaba todo perdido y tal. Y yo, pues bueno, me fui a la calle, la verdad, y me fui a un bar, me pedí un chupito, luego otro, y al final terminé de borrachera por ahí por Astorga con unos chavales de mi edad. Y no quería volver a casa, porque tenía como una especie de miedo. Era como una energía extraña, ¿no? Entonces esperé a que fuera el amanecer y cuando llegó el amanecer fui y él estaba en su cama, pero me había dejado en mi cama una carta. Yo le dije, gracias, Michi, y le sonreí como, bueno, ya está, no te preocupes, no nos enfadamos ni nada. Pero la leí y no la entendí. No la entendí en aquellos momentos, la entendí muchos más años después cuando te conocí a ti, cuando me pasaste el libro, entonces lo entendí todo. Pero en aquellos momentos no terminé de comprenderlo. Atisbaba algo, pero no terminé de comprenderlo. Llegó un momento en que había, no sé si fue ese día, el caso es que había una tormenta. Y Michi empezó a contarme cosas de su infancia, de su niñez, de su adolescencia con las chicas en Astorga y tal. Y ese día recuerdo que bajé a la calle y compré una rosa y se la di, se pinchó y me acuerdo de la escena de la sangre tan roja en aquel cuerpo tan pálido y entonces sí que saqué la cámara y grabé unos momentos, pero ya estaba atardeciendo, era una luz azulada y tengo como una imagen muy pixelada y sucedió que la película que estaba sonando en aquel momento, tenía un DVD que se atascaba y el protagonista, que no sé ahora si era la mujer o el hombre, recuerdo que le decía no me abandones, y justo se paraba el DVD. Y bueno, al día siguiente yo decidí que me iba, había pasado unos 5 días allí y bueno, cuando le digo que, bueno, me estaban pidiendo la cámara de Artelecu, yo tampoco, pues tenía la sensación de que ya había estado el tiempo que la situación daba de sí, digamos, y le dije que me iba. Me senté en la cama y le dije, bueno, Michi, yo me voy. Y me echó una mirada que realmente me fulminó. No me ha mirado así nadie en mi vida. Y aquella mirada me dejó muy trastocada. Aún así la sostuve como pude y le dije que sí, que me iba. Y llamé por teléfono, cogí un billete para volver y me dio lo que tenía escrito para el periódico, lo mandé y recuerdo que me marché y en el ascensor sentí un terrible alivio, una pasada de alivio.
y volví a casa. En el tren me di cuenta que tampoco era tanto tiempo de volver a Estella desde Vitoria y tal. Pero no le llamé para decirle, oye, Michi, pues puedo ir otra vez de aquí a 15 días o el mes que viene. No le llamé. Y me entró como una verborrea. Hablé con mucha gente en el tren, es que no paraba de hablar. Y esa noche tuve un sueño donde una mancha negra conectaba con una mancha amarilla, que era el cielo, la mancha amarilla, y lo negro pues como que se unían. Y no pude dormir, y a las 7 de la mañana le llamé y ya no me cogía el teléfono. Entonces pues bajé a Estella, recuerdo, me estuve en la biblioteca hablando con la gente, y a las 5 de la tarde me llamó Federico y me contó. Y bueno, me quedé un poco en shock y me quedé en casa de mis padres una temporada, y me ayudó muchísimo las memorias de Balthus. Me regaló ese libro y yo las leía en casa y me daban mucho sosiego, porque la vida de Balthus pues digamos había sido bastante bonita y me reconfortaron mucho. Cuando te conocí, iba yo para Ciudad del Cabo, y cuando te di la carta, porque yo te di la carta porque te sentía como algo familiar, como si tuviera un vínculo familiar contigo, entonces sentí que se la daba a alguien como de la familia. Yo esa carta la tengo guardada, y me convenciste para que la contestara. Entonces, en Ciudad del Cabo tuve una pesadilla. Michi hablaba en su carta que me escribió que lo más plausible que podría tener sobre él era una pesadilla. Pues de hecho tuve una pesadilla en Ciudad del Cabo y contesté esa carta cuando volví. Es una carta pues bastante emotiva, contando cómo me sentía, cómo me ha repercutido, cómo lo vi. Y es una carta que he pasado a gente que hace música para que la interpreten, y al final tengo como 12 canciones. Bueno, no son canciones, una es una canción, pero lo otro son cosas como más experimentales a nivel musical, y eso lo publicaremos este año. Quiero hacer una cajita con el título de Playas de Arena Fina. Michi en la carta me ponía, no sé si desearte lo mejor de la vida en playas de arena fina o sórdidas guardillas como esta. Al final yo decidí que por lo menos el título iba a ser de Playas de Arena Fina, y ahí vienen las dos cartas, la suya escrita a mano, la mía a ordenador, y las composiciones musicales y las imágenes de vídeo que tengo con ese DVD que se atasca diciendo no me abandones. Y bueno, esa es un poco mi historia. Gracias. No sé cómo quedará eso, que no se lo anuncia Elba, pero desde luego yo les recomiendo el documental basado en la figura de Leopoldo María, que es Merienda de Negros, ¿verdad? Que es estupendo. Y por supuesto les recomiendo el libro de Javier Mendoza, que él dice con mucha modestia, dice, bueno, ya pudiera haber aquí un escritor. No, ya, de hecho ya lo hay, y es un escritor, como he dicho al principio, a quien estaremos muy atentos en los próximos años. Bueno, yo quería un poco lo que ha contado Elba, ¿no? Y claro, cuando Elba me dio la carta, pues claro, yo me emocioné también, y me emocioné y conecté mucho con lo que tú me contabas. Bueno, primero me alegré que hubiera tenido así como una alegría femenina así en el último momento, ¿no? Y luego por otro lado también entendí perfectamente el alivio, ¿no? Porque claro, el Michi que yo conocía a partir de una época realmente era muy complicado, porque te contaba todos sus problemas y tal, y eran irresolubles, ¿no? Entonces, claro, una de dos, o te deprimías como él o no. O sea, pero que te entendí perfectamente. Y luego también me alegré mucho porque una de las cosas que intentaba buscar en los materiales de Michi eran los dibujitos que hacía él cuando hablaba por teléfono, ¿no? Y entonces pues ya ponía como estoy solo, ¿no? Era como un perrito así que dices, pobre de mí y tal, ¿no? Y entonces, bueno, lo pude meter gracias a la carta de Elba, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que estaba todo como un poco cerradito, ¿no? Y bueno, y sobre lo de que seguir escribiendo, pues a mí me encantaría. Yo evidentemente siempre me ha gustado escribir la literatura,
Pero bueno, supongo que un libro como este no me va a salir nunca, porque es un producto de 40 años o de muchos años de vida. Entonces, bueno, intentaremos hacer otra cosa y que quede, no sé, bien, y ya pues veremos. Seguro, seguro que sí. Si tenéis alguna pregunta o... Maika, ¿tienes una pregunta? No, pero así en directo. ¿Mi tocayo? ¿Javier? Cuando se casaron. Cuando se casaron, sí. Bien, sí, pues mira, yo tenía 12 años cuando los conocí, o sea, cuando conocí a Michi, que eran 89, y ellos se casaron en 91 o 92. O sea, yo debía tener 15 o 14 años, ¿no? Y curiosamente, claro, cuando él ya tuvo su primer aviso fuerte que hubo que ingresarle y qué tal, pues tenía exactamente la misma edad que yo tenía en el momento que estaba escribiendo, que son 40 años. O sea, que yo me parecía increíble que alguien de mi edad, ¿no?, como la que él tenía, estuviera también realmente tan envejecido, ¿no? Y eso era, pues, evidentemente por el alcohol, ¿no? Hay en el libro un montón de momentos... momentos... que tiene otra pregunta. Perdona. Y cuando él murió, sí, ¿dónde estabas tú y tu madre? Pues él se había ido a Astorga. Hay un momento aquí que lo dice como que, bueno, que eran todo cartuchos vacíos. Yo ahora que he tenido la oportunidad de ir a Astorga, he tenido también la oportunidad de hablar porque yo fui al entierro, pero he hablado con el alcalde que le recibió. Porque el alcalde fue a verle, estaba en Madrid, fue a ver un momento a Michi, entonces hablaron de que a lo mejor iba a ir y tal, y a la semana se presentó ahí con una mano delante y otra detrás. Entonces el hombre le ayudó, le dieron un piso del ayuntamiento, se encontró con Angelines, que era la tata que les habían cuidado de pequeños y que se había casado con un señor en Astorga, con lo cual... Y entonces, bueno, pues ahí ya se fue un poco a morir, ¿no? Entonces yo... lo digo en el libro, tenía pendiente el viaje a Astorga y nunca lo hice. No lo hice. Y ya, pues yo estaba pues en Madrid trabajando y no sé qué, y me enteré porque me llamó mucha gente porque salió en el telediario y todo. Yo quería preguntarte cómo es esa primera vez que tú ves la película El Desencanto, que lo cuentas muy bien contado en el libro y seguramente a esta gente que ha venido aquí les interesará. Sí, porque claro, yo no, o sea, bueno, cuando conocí a Michi, no sé qué tal, pues entonces, bueno, yo me acuerdo que fui a casa de mi tía, que era donde vivía con mi abuela y mi tía, y entonces le dije, mira, conocí al nuevo novio de mamá, Michi Panero, y me dijo, uy, estos son los que hicieron una película rarísima, que no paraban de meterse unos con otros, y yo, pues mira, no tengo ni idea, ¿sabes? Pero el caso es que luego... ya han dado la relación y tal, pues después de una comida, Michi, que era un exhibicionista, entonces, y además de esto que quería seducirme, está claro, ¿no? Yo lo veo ahora. Te llevaba a comer angulas. Dilo, bueno, todo. las angulas las comía él, sí. Ah. No, pero eran sitios buenos, sí, porque era justo cuando tenía dinero, porque fue una época, porque la verdad es que Michi fue muy generoso siempre con el dinero, lo tuviera o no lo tuviera, fue una persona muy generosa. Y entonces en ese momento pues trabajaba columnista en Independiente, le pagaba muy bien, entonces los periódicos eran un negocio. Y entonces me dijo, Javierito, te voy a comprar El Desencanto. Entonces, bueno, fuimos a Corte Inglés y ahí estaba, ¿no? Entonces, bueno, yo hice un pase con los amigos y aluciné que Michi hubiera hecho esa película, la verdad, ¿sabes? Porque es que era igual, o sea, yo me le vi hablando en el Desencanto y es que era como si le tuviera más joven, pero el mismo rollo, ¿no? Entonces, bueno, ahí, claro, yo ya era fan de Michi sin ver El Desencanto, ya después de ver El Desencanto, claro. Ya, claro, se convirtió en mi... Claro. Y bueno, lo que pasa, claro, esta cosa así como de gran superhéroe, pues evidentemente con el trato y con las borracheras y con tal, pues las cosas pues al final se van poniendo en su sitio, ¿no? Pero bueno, yo tampoco he querido cargar las tintas en ningún momento porque las cosas son como son, pero tampoco hay que regodearse, ¿sabes? O sea, contada una, contadas todas. Entonces
Entonces es verdad que en un momento dado pues lo veo con unos amigos, a los amigos también les encanta, y entonces uno de ellos me dice, pero esto ya no es un fin de raza, porque estás tú, ¿no? Y entonces claro, yo, pues evidentemente no es verdad, porque yo no soy panero. Pero algo de eso hay, ¿no? Pero me hace ilusión, ¿sabes? De repente era como el de las estirpe de los paneros, ¿no? Y entonces, claro, era como un sentimiento encontrado, ¿no? Por un lado me daba miedo, pero por otro lado me gustaba, ¿no? Entonces, bueno, lo digo, que es como si estuviera entrando en unas arenas movedizas. Y esas arenas, pues son lo que cuento en el libro, básicamente. ¿Alguna pregunta? Espera, te van a dar el micro mejor. Hola, yo recuerdo bien El desencanto y lo que me impresionó. En El desencanto no había 4 sino 5 personajes. El quinto era el ausente, al que ponían a parir, pero a modo. Es decir, y me ha parecido entenderte que no has ido nunca a Astorga. Astorga es una ciudad muy hermosa. Sí, he ido. He estado. No fui a verle cuando... Cuando estaba, ya. Y es muy curioso porque ese quinto personaje, ese ausente, ese padre vituperado, es decir, puesto a caldo en la película, hay una calle frente a la catedral donde está una de las casas de los paneros, no la de la película, pero le han puesto su nombre y hay un verso de Panero Padre que más o menos mejor que lo que voy a decir, porque mi memoria es muy, muy frágil. Viene a decir algo así como, quiero venir a morir en el sitio donde estuve, con la familia y a 2 metros de la nieve. Y claro, pensar en que ese quinto súper vituperado por todos los demás que quisiera ir a morir al sitio donde estaba la familia, pues era un chiste de humor negro, sí. Sí, hombre, yo creo que el Panero Padre es el que le da sentido a todos, ¿no? Si no existiera Panero Padre, no existiría el desencanto, porque evidentemente la estatua del poeta, ¿no? Y bueno, es curioso porque Leopoldo Padre se escribió a sí mismo el epitafio unos meses antes, y entonces decía, aquí yace Leopoldo Panero acribillado por los besos de sus hijos, ¿no? O sea, era muy premonitorio, y luego aparte era todo la contradicción, ¿no? Yo creo que evidentemente el ser humano se explica por las contradicciones, ¿no? Entonces era un señor que hacía grandes poemas a la familia y según su familia pues no les hacía mucho caso, ¿no? Entonces son estas contradicciones, porque en el fondo pues no dejaba de ser un hombre de la época, ¿no? Lo que pasa es que evidentemente tuvo una mujer que lo contó, y eso, claro, esto tampoco... Yo creo que si algo realmente hay bueno de todo esto de los Panero, que aparte del exhibicionismo que tenían, que es evidente, es la capacidad que tenían de hablar las cosas, ¿no? Lo bueno, lo malo, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido, yo creo que Michi se puso siempre del lado de su madre, entonces con esa cosa de... pues eso, de una señora que tenía un poeta oficial, que se llevaba los prostíbulos, que hacía las cosas que hacían y que se quedaba ella sola. Entonces, toda esa educación un poco más férrea, un poco más, él lo cuenta en las memorias, porque hay una cosa que no he contado, pero creo que es importante, y es que dentro de este libro hay partes que pertenecen a unas memorias que intentó escribir Michi Panero con Asís Lazcano. Entonces, Asís a mí me dio son 40 páginas en bruto, de las cuales yo he seleccionado aquellas que me encajaban para la historia. Pero bueno, ahí cuenta con mucho más detenimiento todo el proceso en el que, por ejemplo, contaba que su padre, cuando era muy pequeño, pues para poner a prueba su valentía, le escondía un duro en mitad del bosque. Entonces, de estas cosas como que realmente pues era un señor muy chapado a la antigua. Entonces, yo creo que realmente le ponen a parir en el desencanto, pero luego al final Michi en este libro también reconoce que también era un intento de rescatar la figura de Leopoldo, porque si a lo mejor sin todo esto, porque fíjate Luis Rosales, ¿no? O no sé, o León Felipe, o sea, ¿quién se acuerda de ellos, no? Entonces, bueno, yo creo que también hay un intento de valorar al padre, aunque sea de esta manera.
Bueno, pues yo creo que podemos dar por finalizado el acto de presentación. De nuevo, no se pierdan este libro porque es estupendo. Tienen, supongo, fuera la oportunidad de comprarlo si todavía no lo han hecho. Muchas gracias y nada más. Muchísimas gracias a todos.